Primero, en Mateo capítulo 8. Empezamos la lectura en 23. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaban en el mar de Galilea. Este mar no es grande. Mide más o menos 20 kilómetros de largo y 10 de ancho. Pero dicen que por la geografía, de repente llega el aire muy fuerte y se levantan las olas muy feo. Están en la barca, de repente surge la tempestad, Cristo está dormido, y dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Esto fue así, instantáneo. No se fue calmando poco a poco la tempestad, no, así. Los hombres se espantaron, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero vean, Cristo los está regañando. En el 26 les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, no tienen motivos para tener temor. Si yo estoy aquí con ustedes, ¿cómo es posible que yo me vaya a ahogar y ustedes se vayan a morir? No puede ser, yo vengo con ustedes. Comparen esto, aquí les dice hombres de poca fe. Vean, tenían fe, ellos eran creyentes. Si no hubieran sido creyentes, no hubieran tenido nada de fe. Tenían poca, pero la tenían. Entonces, estas dudas, estos temores que ellos tenían, eran debido a la poca fe que tenían. Comparen esto con lo que dice Mateo 6. Empezamos aquí en el 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ven, este es nuestro tema, el afán. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vean, otra vez aquí está la frase, la poca fe. Y otra vez condena el afán en el 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y otra vez condena el afán en el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. O sea, ya se afanaron hoy, olvídenlo, no piensen en el mañana. Basta cada día su propio mal, o sea, el afán es un mal, el afán nos perjudica. La Biblia habla de diferentes grados de fe. Hay algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Vean también en 2 de Corintios, en el capítulo 10.
Ya para terminar el capítulo 10 de 2 de Corintios, vean el versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Vean cómo dice, ellos tenían poca fe, pero él tenía la esperanza de que estos creyentes de Corinto crecieran en su fe. Eran creyentes verdaderos. Un creyente verdadero le pide a Dios que aumente su fe y Dios la va aumentando poco a poco. Dice, esperamos que conforme crezca vuestra fe. Esta es la esperanza que nosotros tenemos acerca de todos los creyentes. Los que son más preocupones, los que son más afanosos, los que se angustian por cualquier cosa. Luego hay creyentes que se preocupan por cosas que nosotros diríamos que son hasta casi absurdas, por cosas que no valen la pena. Esperamos que su fe crecerá y que ya dejarán con el tiempo de ser así de preocupones. Vean 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe va creciendo, los hermanos van madurando, van siendo más útiles a sus semejantes, pueden estar bien contentos, agradecidos, satisfechos. Dice, debemos darle gracias a Dios por eso. Cuando vemos que la fe de un hermano va creciendo, nos da mucho gusto. Un cristiano que va creciendo en fe ya no se ahoga en un vaso de agua. Ha visto la mano de Dios como lo ha sacado de muchos hoyos y ya no se preocupa por cualquier cosa. La fe verdadera debe crecer. Incluso hay casos que la fe crece de un día para otro. Dios hace cosas en nuestras vidas, como en este caso. Cuando vieron que Cristo calmó la tempestad, su fe creció de un día para otro. Nosotros vemos cómo Dios calma nuestras propias tempestades y de un día para otro nuestra fe crece. Pero así como nuestra fe puede crecer de un día para otro, puede menguar de un día para otro. Un día podemos tener mucha fe y de repente al día siguiente, ¡pum!, no tener casi nada. Vamos a ver dos aspectos de la fe. Hay tal cosa como fe salvadora y tal cosa como fe práctica. La fe salvadora es la fe que Dios nos da, es un regalo, es un don. Hay muchos versículos que lo demuestran. No hay nadie que nazca con fe. Hay personas que desde chicos tienen la inclinación a leer la Biblia, a las cosas de la religión, pero eso no quiere decir que hayan nacido con fe. Nadie nace con fe. La fe verdadera, la fe salvadora, es un don de Dios. Llegamos a ser creyentes no porque nosotros lo decidimos, como veíamos en el tema de la predestinación. Llegamos a ser creyentes porque Dios lo decidió. Llegamos a creer en Cristo porque Dios así lo quiso. La fe salvadora es el acto de creer, de confiar y de someternos a Cristo. Eso ocurrió en los inicios de la vida cristiana. Creímos en Cristo, confiamos en Cristo y nos entregamos a Cristo para que sea nuestro Señor, para que sea nuestro Dios. Y esto, repito, es algo que hizo Dios en nosotros. La fe verdadera siempre viene acompañada del arrepentimiento. La fe salvadora, la fe verdadera,
siempre viene acompañada del arrepentimiento. O sea, la salvación no basta con que tú te arrepientas. No basta con que tú lamentes lo que hiciste, que derrames lágrimas por los pecados que cometiste antes. Es necesario que creas en Cristo, que confíes en Él, que descanses en lo que Él hizo en la cruz. Hay personas que creen que son salvas porque lloran recordando sus pecados pasados. Pero es posible que haya personas así, que están llorando mucho por sus pecados pasados, pero que no han aprendido a confiar en Cristo. Mientras esas personas no confíen en Cristo, su salvación es incompleta. Algo le falta. Dios da las dos cosas. Dios da tanto el arrepentimiento como la fe. El arrepentimiento solo no basta, la fe sola tampoco. Una persona puede decir, yo creo en Cristo, pues sí, pero si no lo demuestras con un verdadero arrepentimiento, tu fe adolece de algo. Las dos cosas se complementan la una con la otra. La fe verdadera da la espalda al mundo, da la espalda al diablo, da la espalda a la carne. Y una persona que no le da la espalda a estas cosas, no es una persona que se haya arrepentido verdaderamente, ni que haya creído verdaderamente. Confiamos en Cristo, creemos en Cristo, nos entregamos a Cristo, creemos en nuestra mente, confiamos, nuestras emociones tienen paz, nos entregamos porque lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro dueño. Lo creemos en Él, en todo lo que dijo, lo reconocemos como nuestro profeta, el profeta de profetas. Confiamos en Él como nuestro sacerdote, que fue nuestra ofrenda, que fue entregada por nosotros. Entonces entendemos que Él sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido y entonces descansamos. Ya no confiamos en nuestras obras, ya no confiamos en que damos una ofrenda, ya no confiamos en nuestras lágrimas, ya no confiamos en que oramos mucho o que leemos mucho, no. Toda nuestra confianza está en Jesús. Entonces creemos en Él como profeta, como sacerdote y como rey. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad puesta a su servicio. Cuando eso ocurre, es cuando la persona llega a tener certeza de salvación. Hay creyentes que fallan un poco en cada uno de estos mundos, en cada uno de estos puntos, y no tienen paz, dudan de su salvación. Pero si siguen creciendo poco a poco en la fe, llegará el momento que estarán bien seguros de que sus pecados han sido perdonados. Puede ser un proceso largo, pero muy provechoso. La fe salvadora incluye la mente, las emociones y la voluntad. Con la mente creemos, pero hay personas que entienden mucho de doctrina y que entienden cada uno de los puntos elementales del cristianismo y dicen creer en esas cosas, pero que se detienen ahí. Sus emociones no descansan. Mientras no aprendan a confiar en Cristo y demuestren que creyeron y que confiaron entregándose, entonces no pueden tener paz estas personas. Entonces tendrán dudas, tendrán temores, dudarán de su salvación, y cuando tienen un problema, una enfermedad, una necesidad, dirán, Dios me está castigando. Cuando un creyente sufre una aflicción, una grave enfermedad, una grave crisis, no debe pensar nunca Dios me está castigando. Eso es lo que piensan los moralistas, eso es lo que piensan los hipócritas, eso es lo que piensan los que no han aprendido a confiar en Cristo. Dios nunca castiga a los suyos. Dios nos enseña a través de la necesidad, a través de la enfermedad, a través de las aflicciones, etc. Nos enseña, o nos disciplina, o nos corrige. Pero decir, Dios nos está castigando, no es así. Porque entonces quiere decir que no hemos aprendido a confiar en Él. No hemos descansado en Él. Estamos confiando en nosotros mismos. Ahora, la fe salvadora incluye la fe práctica.
La fe salvadora es un don de Dios, pero la fe salvadora se demuestra también confiando en todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas, en la providencia de Dios, en lo que nos da y aún en lo que no nos da. Si ya confiamos en Cristo para salvación, ¿no confiaremos en Cristo, en que puede suplir nuestras necesidades? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Si Dios viste las flores, si Dios les da de comer a los pajarillos, ¿será posible que Dios se olvide de sus hijos? Un creyente va a andar preocupándose, tronándose los dedos. ¡Ay, qué voy a comer mañana! No tengo para darle a mis hijos para que coman. Si confiamos en Cristo nuestras almas, si confiamos en Él, en que nos ha salvado, ¿será posible que nos deje morir solos, que nos deje morir de hambre? No puede ser. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? Si ya confiamos nuestras almas en Cristo, ¿no podemos confiar en nuestros cuerpos? Es más importante el alma vale más. La fe salvadora incluye la fe práctica, pero son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. La fe salvadora tiene que ver con nuestro destino eterno, con el perdón de nuestros pecados, y la fe práctica tiene que ver con los detalles de la vida cotidiana. La fe práctica habla de que vamos aprendiendo a poner en práctica las cosas que hemos aprendido. ¿De qué sirve estar leyendo la Biblia año tras año tras año y estamos llenos de dudas y de temores y somos bien preocupones? ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos aprendido casi nada. ¿Tienes dinero? ¿Estás contento? ¿No lo tienes? ¿Estás lamentándote? ¿Estás sufriendo porque no tienes dinero? Entonces tu felicidad depende del dinero. Tu paz depende del dinero. ¿Estás contento y tranquilo porque tienes dinero? Y si no lo tienes, entonces ¿en quién estás confiando? Somos salvos por la fe. Y después debemos aprender a andar con fe. Andar constantemente, continuamente. Vivir por fe, no por vista. Yo les decía el otro día, ¿creerías tú en Dios si te diera más dinero? Supongamos que ganas 200 pesos diarios. ¿No crees en Dios? No, pues yo gano 200, no me alcanza. ¿Quién va a vivir con 200 pesos diarios? Tienes que mantener 2 hijos. ¿Los vas a mantener con 200 diarios? Entonces, ¿creerías en Dios si ganaras 500 diarios? Entonces, todos los que ganan 500 diarios, ¿eso sí creen? Hay hombres que ganan 1,000, 5,000 diarios y no creen en Dios. Sin fe salvadora, no hay fe práctica. Entonces, si decimos que somos salvos, que somos creyentes, que ya Dios nos perdonó, entonces tenemos que demostrarlo también confiando en Él, en que Él suplirá todo lo que necesitamos. La fe práctica también tiene que creer, confiar y obedecer, lo mismo que la fe salvadora. ¿Me explico? O sea, tenemos que creer en todas las promesas de Dios. Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, no nos va a dejar morir solos. Debemos aprender a confiar en lo que Él dijo, en lo que está escrito. Y nos entregamos, Señor. Decido no preocuparme. Decido entregarte mi alma también en este asunto. No me voy a preocupar. A Dios le importan nuestras almas. ¿No le importan nuestros cuerpos? Imagínense que así le dijéramos a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo? A mí me importa tu alma. Me importa que tú seas salvo. Pero tu cuerpo no me importa, no te voy a comprar zapatos ni te voy a comprar ropa. Pues no, un padre le preocupan las almas de sus hijos, pero también sus cuerpos. Y lo mismo pasa con Dios. Le importan nuestras almas, pero también nuestros cuerpos. ¿Será posible que a nosotros nos importen nuestros hijos y no le importemos nosotros a Dios si somos sus hijos? La fe práctica tiene relación con nuestra situación económica, con nuestra lucha contra el diablo, con nuestra lucha contra el pecado.
O sea, somos creyentes, tenemos que demostrarlo en esos puntos, en esas áreas. Tiene que ver en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos. O sea, si realmente creemos, tenemos que demostrarlo en esos puntos, en cada área de nuestras vidas. Hay un versículo donde Cristo les dice a unos: conforme a vuestra fe se ha hecho. Esta frase se aplica no a la fe salvadora, se aplica a la fe práctica. O sea, conforme a tu fe tendrás lo que esperas, lo que pides. Si tienes poca fe, tendrás poca paz, tendrás poco gozo, poca esperanza, estarás tronándote los dedos, como les dije. Por medio de la fe, creemos todo lo que está escrito en la Biblia, todo, absolutamente todo. Nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras. La Biblia no miente en ninguna parte. Creemos en cada detalle, en cada punto, en cada precepto, en cada mandamiento, en cada milagro, en cada palabra, en cada profecía. Creemos en todo lo que está escrito. Creemos en Dios, creemos en lo que Él es, en su carácter, en su naturaleza, etcétera. Pero hay una clase de fe, ¿se acuerdan?, que se llama fe convenenciera. La fe convenenciera es la que conduce a las personas a creer en lo que les parece conveniente, en lo que les gusta. Si hay cosas que no les parece conveniente, pues en esas cosas no creen. La fe práctica, en un principio, es salvadora y ya después se convierte en fe práctica. Esta fe nos conduce a creer en la soberanía de Dios. Creemos que Él es el dueño de todas las cosas, el dueño de mi patrón, el dueño de la nómina, el dueño de mi sueldo, el dueño de los rateros. Es el dueño de todos los bancos y de todas las cosas. Entonces, si creemos que Él es el dueño de todo y que Él todo lo tiene bajo su control, entonces no tendremos temores ni tendremos dudas tampoco. La fe salvadora nos conduce a creer que Dios tiene un plan para nosotros. Que si de repente nuestra situación cambia de un día para otro, Dios es el que está detrás de eso. Si un día te cambias de casa, si un día tienes que cambiar de trabajo, o tienes que dejar estos estudios y iniciar otros, etcétera. De repente suelen suceder cambios en nuestras vidas. En esos cambios está la mano de Dios. Pero el creyente que ha crecido en fe ya no se espanta por esos cambios. Creemos en todas las promesas, en todas las advertencias, en todos los testimonios, en todos los mandamientos. Entonces la fe es el filtro por donde pasan todas las cosas que nos ocurren. ¿Entienden? Es el filtro que nos da la perspectiva correcta acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del pecado. Es la fe la que nos hace ver todas las cosas de una manera diferente a como la veíamos antes. Ya no podemos pensar como mundanos. Ahora, cuando nuestra fe va creciendo, aprendemos a pensar como cristianos. Y no solamente es el filtro por donde se cuelan todas las cosas que suceden en el mundo, las que sucedieron y las que van a suceder. Las que nos sucedieron antes de ser convertidos, las que nos están sucediendo ahorita y las que nos van a suceder mañana, pasado mañana y hasta el último día de nuestras vidas. Y es también el filtro que nos hace ver el porqué de las cosas negativas. ¿Por qué Dios permite que nos ocurran cosas negativas? Cosas que diríamos son hasta tristes. ¿Por qué? Dios prueba nuestra fe para que crezca. Acuérdense que la fe es como un músculo. Un músculo que no se usa, se atrofia. Y la fe, si no se usa, le pasa lo mismo. Entonces Dios nos prueba para que nuestra fe crezca. Cuando nosotros creemos en todo lo que Dios dice, es cuando hallamos descanso para nuestras almas. Una persona que duda del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, pues siempre tendrá dudas, siempre tendrá temores. Dice, no, si hago esto, no me va a alcanzar el dinero. Si hago esto otro, no voy a poder, mejor me voy por acá.
No vas a saber qué hacer, siempre estarás confundido, turbado, etc. Solamente creyendo en quién es Él, en lo que Él hizo, en lo que puede hacer, es como podemos vencer nuestros afanes, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros temores, etc. Y es así cuando creemos completamente en Dios, cuando ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios. Señor, que no sea lo que yo quiero. Tú no necesitas darme a mí lo que a mí me gustaría que me dieras. Tú sabes lo que me conviene. Tú sabes qué es mejor para mí. Si hay algo que yo te estoy pidiendo, que tú consideras que no me conviene, mejor no me lo des. Y si tú consideras que yo necesito de algo para que crezca mi fe, mándame lo que sea. Lo que sea, yo estaré contento. Si tú me enseñas, yo estaré contento. Porque si tenemos dudas, tendremos temores. Y si tenemos dudas y temores, no tendremos paz. Hay personas que teniendo dinero, teniendo casa, lujos y comodidades, no están contentos, están con temores. Pues entonces, ¿en qué clase de Dios están confiando? Por tener dudas y por tener temores, yo les decía el otro día, no podemos disfrutar lo que tenemos. Piensas que careces de esto, piensas que careces de aquello, y lo que tienes, no puedes ver que tienes muchas bendiciones, no las valoras, no las aprecias. Vamos a ver un ejemplo de esta clase de fe. Vean ustedes en Mateo capítulo 8. Vean versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si nosotros llegamos un día de estos a tener miedo de algo, hagámonos esta pregunta: Moisés, ¿por qué temes? A ver, explícame, ¿por qué temes? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, podemos descubrir cosas muy interesantes. ¿Por qué tenemos temor? Estos discípulos tenían motivos para tener temor. Cristo estaba ahí con ellos, lo tenían al alcance de la mano, lo estaban viendo. No tenían motivo para estar preocupados. Pasen a Mateo 14. Vean aquí lo que dice en el versículo 22, 14, 22. Bueno, vean primero el 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto fue un milagro, que Dios le dio de comer a 5,000 personas, más aparte las mujeres y los niños, pues serían ¿qué? Más de 10,000, porque fueron 5,000 hombres. Y suele suceder que van más mujeres a escuchar a Jesús que hombres, entonces serían más mujeres que hombres. Y algunos niños que estaban por ahí, serían 10, 12,000 personas las que comieron. Bueno, acababa de ocurrir un milagro. Ahora ven el 22. Enseguida, después del milagro, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Están también en el mar de Galilea, pero este es en otras circunstancias. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vean, ellos iban en la barca, pero Jesús no estaba ahí. Los mandó solos en la barca. Él se quedó orando aparte. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vean. ¿A qué horas se subirían en el barco? Aquí no dice a qué horas. Aquí dice que Jesús fue a ellos a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche son de las 3 a las 6 de la mañana. La primera vigilia son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 a las 12. La tercera vigilia es de las 12 a las 3. ¿Sí? Y la cuarta es de las 3 a las 6. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche quiere decir que era entre las 3 y las 6 de la mañana. Es cuando está más oscuro. Ahora, si ellos se hubieran subido a las 6, al principio de las 6 de la primera vigilia, ¿cómo es que pasaron la primera vigilia y la segunda vigilia y la tercera vigilia y todavía no llegaban al otro lado? Quiere decir que ya tenían fácil 8 horas, 7, 8 horas en el mar. Pero ¿cómo? Si son 10, 20 kilómetros de ancho este mar de Galilea, ¿cómo es que en tantas horas no habían podido cruzar al otro lado? La respuesta es que el viento era contrario. ¿Sí? No tenían motores fuera de borda. ¿Sí? Entonces casi no avanzaban. Pues el viento era contrario, los empujaba hacia atrás y en lugar de avanzar, pues, ¿cuándo iban a llegar al otro lado? Entonces, en medio de esa situación, ellos estarían desesperanzados, no avanzaban. ¿A qué horas llegaremos al otro lado? El viento es contrario. Hay veces que nos sentimos así, que tenemos problemas y no vemos la salida. ¿Cuándo se acabará este problema? En lugar de parecer que voy adelante, parece como si fuera yo hacia atrás. Le pido a Dios que me ayude, pero no me ayuda. Dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando estaba tan oscuro, ¿sí? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vean. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron, se espantaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, así como dice el hermano Oscar, ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vean, otra vez la misma frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No estoy aquí? ¿No tus ojos me están viendo? ¿Cómo es posible que si yo te dije, ven? Y bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua, de repente empezó a ver hacia abajo, le dio miedo y sintió que las aguas lo tragaban y empezó a hundirse. Si despegamos nuestros ojos de Cristo y miramos hacia abajo, sentiremos que las olas nos tragan. Sentiremos que no tenemos nada de fe. Sentiremos que nos vamos a morir, sentiremos el agua en el cuello. ¿Todo por qué? Por olvidarnos de Cristo, por apartar nuestros ojos de Él. Vean, Pedro había visto muchos milagros. Todos los apóstoles habían visto muchos milagros. Pero ¿saben qué? Que aún si nosotros hemos visto grandes cosas, si hemos aprendido grandes cosas, si Dios nos ha contestado muchas oraciones, en el momento de que tenemos un problema se nos olvida eso, se nos borra la cinta de las cosas que ya Dios ha hecho en nosotros. La fe, la poca fe más bien, impide que pongamos en práctica lo que ya hemos aprendido, como si no hubiéramos aprendido nada. La poca fe impide que pongamos en práctica lo que sabemos en teoría. La teoría sirve cuando nos conduce a la práctica. ¿La pura teoría qué?
¿De qué sirve saber algo si no lo pones en práctica? Vas a aprender la teoría de la mecánica automotriz, pero no tienes coche y nunca pones en práctica lo que aprendiste, pues no te va a servir de nada. Vean Lucas en el capítulo 8. Lucas 8:24. 8:23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Vean, ¿no tenían fe? Sí la tenían, pues eran creyentes. Un creyente tiene fe, aunque sea poca, pero era tan poca que dice: ¿dónde está? No la veo. O sea, la fe tiene que verse. No basta con que digas que la tienes, la fe tiene que verse. La fe debe de ponerse en práctica en la situación en que estamos. A un recién convertido, tal vez Dios le ponga pruebas pequeñas. A un creyente que ya tiene más tiempo de serlo, le va a poner pruebas más grandes. A un creyente que ya tiene muchos años, le va a poner pruebas muy grandes. Acuérdense de la prueba que Dios le puso a Abraham ya después de los 100 años. Mata a tu hijo. ¡Wow! Esa sí que era una prueba. La fe verdadera, la fe práctica, debe ponerse en práctica en la situación en que estamos. Tenemos que demostrarle a Dios, y en un sentido demostrarnos a nosotros mismos y hasta a los que nos rodean que tenemos fe. Imagínense usted unos padres que dicen ser cristianos, que faltan 3 días para la renta, no tienen ni un quinto, y andan bien preocupados. Ay, ¿qué va a suceder de nosotros? A lo mejor nos corre el dueño, pues no tenemos para pagar la renta, ya faltan 3 días, y los hijos los están escuchando. ¿Qué van a decir los hijos? Ahí está, mi papá, mi mamá dicen que creen en Dios, y míralos, están ahí casi llorando porque no tienen para la renta. ¿En qué clase de Dios están creyendo? O sea, le están dando una mala recomendación a sus hijos por su poca fe. ¿Tienen fe? Úsenla. La fe es algo inteligente. La fe no es algo psicológico. La fe no es emocional. La fe es algo inteligente. ¿Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra? ¿En realidad nos ha perdonado? ¿Somos sus hijos? ¿Es todopoderoso de veras? ¿Creemos en eso realmente? Entonces, ¿por qué tendríamos que preocuparnos? Ahora, si realmente te preocupa pagar la renta, pues deberías ir juntando. ¿Pagaste el día primero la renta? Pues el día 2 pues, podrías juntar unos 20 pesos, unos 30 pesos, 50. Te vas a preocupar hasta el día, pagas el día primero la renta. ¿Te vas a empezar a preocupar el día 25? No, empieza a preocupar desde el día 2, desde el día 3, empieza a ahorrar para que ya cuando llegue el día siguiente de tu renta, pues ya tengas tu guardadito. ¿De qué sirve que te estés preocupando a la mera hora si los demás días andabas malgastando el dinero? La fe no es algo místico, la fe no es algo mágico. Cuando estamos en un hoyo, cuando estamos en un problema, y luego a fin de cuentas Dios nos saca, nos preguntamos, bueno, ¿cómo reaccioné yo? Este problema que tuve, Dios lo diseñó para mí, quería que yo aprendiera. ¿Aprendí realmente? De eso se trata, de poner nuestra fe en operación, de usarla. Es nuestra responsabilidad poner en práctica nuestra fe. Por eso les dice, ¿por qué dudaste? No debiste de haber dudado. Cristo los regañó porque era su responsabilidad poner en práctica la fe que decían tener. Cuando venga un problema el día de mañana,
debemos pensar, este problema que tengo, Dios lo diseñó especialmente para mí, para que ponga en práctica lo que he aprendido. ¿He aprendido algo o no? ¿Soy o no soy? Debemos decirle no al pánico. No vemos a Cristo, necesitamos verlo. No debemos permitir que las circunstancias nos controlen. Debemos obligar a nuestra mente a posarse en Cristo, a pensar en las maravillas que hizo en el pasado, en la vida de otros y en la nuestra. Nosotros tenemos este ejemplo para enseñarnos a nosotros. Ellos no tenían ese ejemplo. O sea, nosotros tenemos bendiciones que aquellos discípulos no tenían. ¿Saben qué pasará con el pánico? Nos puede paralizar. El pánico puede conducir a una persona a una crisis nerviosa. Nuestras emociones quieren dominarnos, pero nosotros debemos dominarlas. ¿Saben qué condujo a los que se suicidaron a suicidarse? No pudieron controlar sus emociones, sus dudas, sus temores. ¿Ya para qué vivo? No puedo salir de mis problemas, un problema tras otro, ya, un balazo y ya, me quito de problemas. Eso es lo que creen, pobres. Estos discípulos se espantaron cuando vieron las olas, pero ¿era posible que se hundiera el barco si llevaba al Hijo de Dios ahí? Nosotros en esta iglesia estamos en el mismo barco, ¿sí? Si esta iglesia se hunde, nos hundimos todos. Lo que a un creyente le afecta, nos afecta a todos. Si un cristiano madura, su madurez beneficia a todos. Todos estamos en el mismo barco. ¿Y quién es el capitán de este barco? Pues ustedes ya saben. Si estamos llenos de pánico, no podremos concentrarnos en las cosas de Dios. Creeremos que este libro es como si nada. Pensaremos cosas negativas, estaremos súper preocupados. Un cristiano verdadero, ¿será posible que se quede sin comer? Hay un versículo que ustedes conocen: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Quién dijo eso? El rey David. Ustedes dirán, pero pues él era rey, pues él tenía la pura lana, pues no he visto justo desamparado. Pero el rey David, antes de ser rey, él fue desamparado. ¿Se acuerdan que cuando lo andaba siguiendo Saúl, cuando todavía no ocupaba el trono, no encontró pan? Entonces tuvo que ir con el sacerdote Ahimelech y le dijo, oye, ¿no tienes por ahí unos panes? Pues no más tengo los de la proposición. Dice, pues de esos dame. Fue a mendigar pan. ¿Sí? Él mendigó pan una vez, nada más, pero no se quedó sin comer. Yo les decía el otro día, mi esposa y yo tenemos 52 años de casados y nunca nos hemos quedado sin comer. En algún momento tal vez nos la vimos medio duras y comimos pura sopita aguada con una tortilla medio fría, pero no nos quedamos sin comer. Debemos decirle no al pánico. Debemos pensar en lo que Cristo hizo ya por nosotros. Debemos acostumbrarnos a pensar en qué clase de Dios tenemos. Otra cosa, ¿saben qué tenemos que hacer? Predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Predicarnos el Evangelio nos animará. Animamos a otros. ¿Y no nos podemos animar a nosotros mismos? ¿Creemos en el Evangelio? ¿Creemos en las buenas noticias? ¿Sí o no? ¿Será posible que Cristo permita que nos ahoguemos? ¿Será posible que nos abandone? ¿Será posible que se duerma y que no vea nuestra situación? ¿Será posible que sus promesas queden en nada? Otra cosa, creímos, confiamos y nos entregamos en un inicio, hagámoslo de nuevo. Señor, creo en ti, confío en ti otra vez, me entrego a ti de nuevo.
Creo en tu soberanía, creo en tu poder, creo en tu gracia, creo en tu misericordia, otra vez. Digámosle que se haga su voluntad en la situación que estamos atravesando. Si es muy difícil, que salgamos beneficiados, que aprendamos nuestra lección, que no sea en vano la situación que Él diseñó para enseñarnos, que sus propósitos se cumplan, que salgamos relucientes como el oro, que acabe en nosotros lo que empezó. Él es bueno, Él es fiel, y lo que hace es para nuestro bien. Entonces que venga lo peor, lo que sea. Si Él ha determinado algo acerca de mí, Él lo hará, y nada lo va a impedir, que no sea yo quien lo impida. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra y en todos los abismos. Y no se les olvide que aún nuestros cabellos están todos contados. La soberanía de Dios, que va desde un huracán hasta un tsunami, un maremoto, hasta la caída de un cabello. Cosas grandes, cosas pequeñas. Algo tan teológico como la soberanía de Dios se convierte en algo personal. Vean otro ejemplo que debe ayudarnos. Mateo 17. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum estaba a la orilla del mar de Galilea, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, el impuesto, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, o sea, que Jesús ya sabía de lo que se trataba, vean, adivinó lo que había ocurrido. Bueno, no adivinó, él sabía todo. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, o sea, no deberían de cobrarnos impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Ahí estaba el mar, ahí estaban cerca de la playa. Y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué cosa es un estatero? Una monedita que corresponde a 4 dracmas. ¿Cuánto es el impuesto que tenían que pagar Cristo y Pedro? 4 dracmas. Y se ve al mar, arroja el anzuelo. Aquí no dice que lo haya hecho, pero se infiere que lo hizo. Llegó al mar, agarró un anzuelo, lo arrojó y encontró un pez que traía en la boca una moneda para pagar el impuesto de ambos. Pero vean, esto es algo sorprendente. Pedro pudo haber arrojado el anzuelo cerca o lejos. Pudo arrojar el anzuelo a la izquierda, al centro o a la derecha. El pez, ¿cómo es que estaría exactamente donde Pedro lanzó el anzuelo? ¿Y cómo es que traía la moneda en la boca? ¿Cómo es eso? Ahora, si traía la moneda en la boca y le llamó la atención el anzuelo, bueno, el anzuelo suele echársele a algún animalito que se mueve, pero si ya traía la moneda en la boca, ¿cómo es que abrió la boca para tragar el anzuelo y la moneda no se le salió? No cabe duda que esto fue una maravilla de Dios. Exactamente el impuesto que se necesitaba para pagar. Pedro, no cabe duda de que ahí su fe creció al ver ese milagro. Nuestra incredulidad es grande si viendo cosas como estas, nuestra fe no crece. Estas cosas fueron escritas y fueron diseñadas para beneficiarnos, para que nuestra fe creciera. Pedro no tenía dinero para pagar su impuesto en ese momento. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios para las cosas que no está en nuestras manos resolver. Si hay algo
que podamos resolver, resolvámoslo, hagámoslo. Pero hay cosas en las que de plano pues no podemos. O sea, está más allá de nuestras posibilidades. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por esas cosas? Preocupémonos por lo que podemos hacer y hagámoslo. Pedro, antes de esto, ya había visto que Cristo controlaba el mar, vio cómo multiplicaba los peces y ahora hace este milagro. ¿Se imaginan cómo crecería su fe y su admiración? ¿Qué pensaría Pedro cuando agarró por ahí el anzuelo y fue al mar a echarlo? Si otro de los apóstoles le hubiera dicho: oye Pedro, ¿dónde vas? Pues voy a lanzar el anzuelo. Bueno, pero ¿quieres comer pescado hoy o qué? ¿Por qué vas a echar el anzuelo? No, el Señor me dijo, necesitamos 4 monedas, 4 dracmas. Me dijo que echara el anzuelo y que iba a encontrar un pez con una moneda en su boca para pagar nuestro impuesto. Le hubieran dicho: oye Pedro, ¿estás loco? ¿Cómo es posible que vaya a suceder eso? Pero exactamente eso sucedió. Cristo obligó a Cristo a confiar. Cristo enseñó a Pedro a confiar. Y le enseñó a obedecer. Ay Señor, pero ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me voy a ver ahí ridículo esperando encontrar un pez que tenga una moneda en la boca? Cristo obligó a Pedro a confiar y obedecer. Dicen, hay una oración en Alcohólicos Anónimos que le llaman oración de la serenidad. Dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. ¿Es una buena oración esa? Hay muchos que no saben discernir entre lo que pueden cambiar y los que no. Si hay algo que no podemos cambiar, pues ¿para qué nos preocupamos? Si Cristo dice que no nos afanemos por el día de mañana, pues no nos afanemos por el día de mañana. Yo no puedo controlar el día de mañana. No sé si vaya yo a despertar el día de mañana. ¿Qué tengo yo que estarme preocupando por eso? Voy a descansar en Cristo y que Él hará en mí lo que tenga que hacer. ¿No es mi Padre? Él me ayudará. La fe nos ayuda a ver lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. La verdad es que tenemos muchas limitaciones. Si estamos enfermos, ¿qué podemos hacer? Pues ir al médico. Y si el médico me dice que necesitas una operación, bueno, pues ya veré qué hago. Si me dice que toma este medicamento, bueno, pues lo voy a tomar. Si me dice que haga ejercicio, pues lo voy a hacer. Si me dice que guarde la dieta, pues lo voy a hacer. Pero si no hago lo que el médico me dice, ¿voy a estarme preocupando si no quiero obedecer lo que dice el médico? Si no obedezco al médico, entonces sí, debo preocuparme. Tienes problemas económicos, pero no quieres trabajar, entonces sí, preocúpate si eres perezoso. Y si trabajas y ganas, pero malgastas el dinero, pues entonces sí, preocúpate. ¿Te preocupas por tu futuro? ¿Piensas que nunca te vas a poder casar? Bueno, pues si quieres casarte un día, pues empieza a ahorrar. Ni modo que ya cuando quieras casarte vayas a querer padrinos, que hay que quiere un padrino de esto, un padrino del otro y un padrino de aquello. A lo mejor surgen los padrinos, pero pues eso de que los ande uno buscando, pues está feo, ¿no? Debemos cumplir hoy con nuestra responsabilidad y dejarle el mañana a Dios en sus manos. Las aves del cielo van y buscan la comida, pues es lo que pueden hacer, van y la buscan y la encuentran. No debemos preocuparnos por cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que de plano son metas inalcanzables. Por ejemplo, ¿tú puedes cambiar a tu pareja? ¿Puedes cambiar a tu pareja? No puedes. ¿Puedes tú cambiar a tus hijos? ¿Puedes salvarlos? No, tú no puedes. Lo que puedes hacer es amarlos, darles buen testimonio y orar por ellos. Los regaños y las amenazas de nada sirven.
Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanosos, pero oren. No oras, pues vas a estar afanoso. Pero si oras, Dios te enseñará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú tengas esa paz de Dios, ya la hiciste, aunque no tengas la solución de tu problema ahorita. Ese texto de que Dios nos dará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no dice que va a resolver nuestro problema. No dice eso. No, dice que nos va a dar la paz de Dios. A lo mejor las cosas mejoran poco a poco, a lo mejor así rápido, quién sabe. Dios se encargará del asunto. El asunto ahorita es que tú tienes que orar y conocer esa paz. Porque si oras y te levantas y sigues con tu problema encima, es que no oraste realmente. El asunto es que nuestra mente y nuestras emociones estén en Cristo. Y si aprendemos a eso, a que nuestra mente y nuestros pensamientos estén en Cristo, ya la hicimos. Él es nuestro Dios. Pero si ustedes no quieren arrepentirse de sus pecados, si ustedes no quieren dejar su pecado, entonces sí, preocúpense, porque ustedes están en graves problemas. Si ustedes conocen la palabra de Dios, pero no quieren dejar su pecado, si ustedes entienden que Él es grande, que hay un cielo, que hay un infierno, pero ustedes no quieren dejar su pecado, entonces sí que deben de preocuparse. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, santifícanos a todos tus siervos y enséñanos a confiar en ti, en tus promesas, en tu palabra, y a estar contentos y agradecidos y a pensar en Él continuamente y conocer esa paz de Dios. Oh Dios, si tú estás con nosotros, si tú eres nuestro Dios, nada malo nos acontecerá. Y si un día de estos, Padre, nos quieres llevar contigo, si tú quieres que muramos, no importa, moriremos contentos si tú nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén.